El Evangelio de Juan, el Hijo de Dios revelado. Si Mateo nos había mostrado al Rey y su reino, Marcos al siervo obediente en acción y Lucas al Salvador compasivo y la humanidad perfecta, el Evangelio de Juan nos conduce al misterio más sublime de la fe cristiana, la deidad encarnada. Este Evangelio no es un mero recuento biográfico, sino una meditación profunda y teológica sobre quién es realmente Jesús. Juan, el discípulo amado, aquel que se reclinó sobre el pecho del Maestro, nos ofrece la perspectiva del testigo más íntimo. Su relato es distinto a los tres sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. No se enfoca en las parábolas ni en los milagros de la misma manera, sino en largos discursos y diálogos profundos, diseñados para desvelar la identidad eterna y la gloria de Cristo. En sus páginas, Jesús no solo actúa como un hombre lleno del Espíritu, sino que habla con la autoridad del Creador. Él es la palabra que se hizo carne, el puente entre la eternidad y el tiempo, la luz que no pueden apagar las tinieblas. La obra de Juan es una declaración constante de que Jesús no es solo un profeta, ni el mejor de los hombres, sino la segunda persona de la Trinidad. Es una teología que vibra con la gloria divina, obligando al lector a tomar una decisión irrevocable ante la persona de Jesucristo. ¿El propósito de Juan, creer para tener vida eterna? El Evangelio de Juan es el único que declara explícitamente su propósito al escribir. No es solo un registro histórico, sino un llamado evangelístico y discipulador, una invitación directa a la fe. Juan escribe: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan 2, 30-31. Este pasaje es la clave hermenéutica de todo el texto. Juan es altamente selectivo. Elige 7 señales específicas, un número de perfección, no con el objetivo de demostrar el poder de un mago, sino la gloria mesiánica de Dios. Su intención es guiar al lector desde la simple admiración hasta la convicción profunda de que Jesús es el ungido y, de manera más radical, el Hijo de Dios preexistente. En Juan, la fe, pisteo, no es una emoción, sino un acto de confianza activa y vital, el único medio para acceder a la vida eterna. Esta vida no es simplemente la existencia después de la muerte, sino la calidad de vida que se posee ahora al estar en relación con Dios. Juan nos obliga a enfrentar la pregunta central. Si Jesús es quien dice ser, Dios hecho hombre, entonces la respuesta del hombre debe ser la adoración y la obediencia total. El destino de la humanidad, en este Evangelio, se juega en la respuesta a esta única pregunta. El Evangelio de Juan arranca con una de las declaraciones más profundas y elevadas de toda la literatura. No comienza con un pesebre o una genealogía, sino en la eternidad. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:1. Juan utiliza el término logos, verbo o palabra, un concepto que resonaba tanto en el pensamiento judío, la palabra creativa de Dios, en Génesis, como en la filosofía griega, el principio ordenador del universo. Al declarar que Jesús es el logos, Juan afirma su coeternidad, codeidad y rol como creador. El Verbo no solo fue el agente por el cual todo fue creado, sino que era la fuente de la vida y de la luz para los hombres. Esta luz vino al mundo, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Juan 1:5. La verdad culminante del prólogo es la encarnación, y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14. El misterio de la fe, que el Dios trascendente se hizo hombre, es llamado por Juan habitar, una referencia directa al tabernáculo del Antiguo Testamento. Jesús es el lugar donde Dios reside, donde su gloria es visible, donde se unen de manera perfecta la gracia que perdona y la verdad que revela. Juan es, por lo tanto, la revelación de la naturaleza de Dios mismo.
Las 7 señales, la manifestación progresiva de la gloria. Como se mencionó, Juan selecciona cuidadosamente 7 milagros o señales, cada una diseñada para apuntar más allá del evento físico y hacia una verdad profunda sobre Jesús como Hijo de Dios. 1. El agua convertida en vino. Juan 2. En las bodas de Caná, Jesús manifiesta su gloria. El acto de transformar el agua de la purificación judía en el mejor vino simboliza la superación de lo viejo por lo nuevo. La ley ceremonial ha sido reemplazada por la rica provisión de la gracia de Cristo. 2. La sanidad del hijo de un noble. Juan 4. Demuestra el poder de la fe a distancia. El noble creyó la palabra de Jesús y su hijo fue sanado en aquel instante, enseñando que la palabra de Cristo opera con autoridad incluso sobre el espacio y el tiempo. 3. La sanación del paralítico en Betesda. Juan 5. Este milagro ocurre en sábado y desata la controversia con los líderes judíos. Jesús se defiende declarando: «Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo». Juan 5:17, afirmando su igualdad con Dios y su autoridad para obrar más allá de las restricciones humanas. 4. La alimentación de los 5,000. Juan 6. Precede el gran discurso del pan de vida. El milagro muestra su poder creador, pero su significado es que Él es el pan espiritual que sostiene el alma, no solo el cuerpo. 5. Jesús camina sobre el mar. Juan 6. Muestra su dominio sobre la naturaleza, presentándose como el Yo soy en medio de la tempestad, eliminando el miedo de sus discípulos. 6. La sanación del hombre ciego de nacimiento. Juan 9. Un milagro que provoca el debate más intenso sobre quién es Jesús. Al sanar la ceguera física, Jesús se revela como la luz del mundo, disipando la ceguera espiritual y la oscuridad del corazón. 7. La resurrección de Lázaro. Juan 11. La señal culminante. Demuestra la autoridad de Jesús sobre la muerte y la corrupción. Ante Marta, Jesús declara: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá». Juan 11:25. Este acto es el catalizador final para la decisión de las autoridades de ejecutarlo. Los 7 yo soy, la identidad divina revelada. En el corazón del Evangelio de Juan se encuentran las 7 grandes declaraciones de yo soy, las cuales son mucho más que una simple metáfora. El término ego eimi evoca directamente el nombre divino que Dios reveló a Moisés en la zarza ardiente. Éxodo 3:14. Jesús utiliza estas frases para revelar su deidad en términos que satisfacen las necesidades más fundamentales de la humanidad. Yo soy el pan de vida. Juan 6:35. Contrasta con el maná en el desierto. Jesús es el único alimento que satisface el hambre espiritual y garantiza la inmortalidad. Yo soy la luz del mundo. Juan 8:12. Contrasta con la oscuridad de la ley y la ignorancia humana. Solo Él guía al hombre por el camino de la vida. Yo soy la puerta de las ovejas. Juan 17. Jesús es el único acceso al redil de la salvación. Cualquier otro intento de entrar es ilegítimo. Yo soy el buen pastor. Juan 10:11. Contrasta con los malos pastores, líderes judíos. El buen pastor da su vida por las ovejas, demostrando amor sacrificial. Yo soy la resurrección y la vida. Juan 11:25. La autoridad sobre la muerte, el poder de la vida que trasciende el sepulcro. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Juan 14:6. La declaración de exclusividad, Jesús no solo muestra el camino, sino que es el camino. No solo enseña la verdad, sino que es la verdad encarnada. Y no solo da la vida, sino que es la vida misma. Yo soy la vid verdadera. Juan 15:1. Contrasta con la vid fallida de Israel, el pueblo. La verdadera vida espiritual y el fruto solo vienen por la permanencia en él. Estas declaraciones son un desafío constante a los líderes judíos, quienes se veían obligados a reconocer en ellas una reivindicación divina que consideraban blasfema. Diálogos fundamentales. La gracia revelada.
Una de las joyas del Evangelio de Juan son sus diálogos, donde la verdad eterna se encuentra con la necesidad humana específica. Jesús se encuentra con individuos que representan diferentes segmentos de la sociedad y les revela verdades que cambian su destino. Nicodemo y el nuevo nacimiento, Juan 3. Nicodemo, un fariseo, maestro en Israel y miembro del Sanedrín, llega a Jesús de noche. A este hombre de la élite religiosa, Jesús le declara que el reino de Dios no se hereda ni se logra por obras, sino que requiere una transformación radical, os es necesario nacer de nuevo. El nuevo nacimiento es una obra del Espíritu, un don de lo alto, y no un logro humano. Este diálogo culmina con Juan 3:16, el versículo más conocido del mundo, encapsulando el corazón de la gracia, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La mujer samaritana y el agua viva. Juan 4. Jesús rompe todas las barreras religiosas, sociales y de género al iniciar una conversación teológica con una mujer de Samaria de dudosa reputación. La mujer, que buscaba agua física, se encuentra con aquel que ofrece el agua viva, el don del Espíritu que satisface la sed más profunda del alma. Este encuentro demuestra la universalidad de la gracia. El pozo es el lugar donde el Hijo de Dios se revela como el Mesías no solo a los judíos, sino a un pueblo despreciado, que a su vez se convierte en la primera evangelista. Los discursos de despedida, Juan 13 al 17. Después de lavar los pies de sus discípulos, un acto radical de servicio y humildad, Juan 13, Jesús les da sus últimas y más reconfortantes enseñanzas. En este aposento alto, les promete el Consolador o Abogado, Paracletos, el Espíritu Santo, quien vendría a morar en ellos, a guiarles a toda verdad y a recordarles todo lo que Él les había enseñado. Juan 14:26. El Espíritu Santo es el regalo del Jesús glorificado. El clímax de estos discursos es la oración sacerdotal. Juan 17. Jesús no ora por sí mismo, sino por sus discípulos actuales y por todos los que creerían a través de su palabra. Ora por su santificación, separación del mundo y, de manera crucial, por su unidad, para que el mundo crea que el Padre lo ha enviado. Es la visión del corazón de Cristo por su iglesia. La pasión y la gloria, el sacrificio triunfal. El relato de la pasión en Juan está teñido de majestad y control. Mientras los sinópticos enfatizan la agonía y el sufrimiento humano de Jesús, Juan subraya su soberanía y su cumplimiento del plan divino. Para Juan, la crucifixión no es primariamente un fracaso, sino la exaltación y la glorificación del Hijo de Dios, el momento para el cual Él había venido. En el huerto, cuando la guardia armada viene a arrestarlo, Jesús no se esconde, simplemente pregunta: ¿a quién buscáis? Y al declarar su ego eimi, el poder de su deidad se manifiesta, y la guardia retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús es arrestado no porque fuera superado, sino porque lo permitió. En la cruz, su mensaje final no es un grito de abandono, sino una declaración de victoria consumada. La sexta palabra de Jesús es consumado es, tetelestai, en Juan 19:30. En el mundo antiguo, esta era una palabra comercial que significaba la deuda ha sido pagada. En el contexto de su misión, significaba que su obra de expiación, el cumplimiento de toda profecía, la batalla contra el pecado y la muerte, ha sido terminada, completa y exitosa. Juan también se asegura de documentar el cumplimiento de las Escrituras al no romper ninguno de sus huesos.
Juan 19:33, citando al Cordero Pascual, y el flujo de sangre y agua de su costado, un detalle crucial para confirmar su muerte física y su humanidad perfecta. La resurrección, la adoración y la herencia de la luz. El Evangelio de Juan presenta la resurrección no solo como una liberación del sepulcro, sino como la demostración final e irrefutable de la deidad de Jesús. María Magdalena, la primera testigo, se encuentra con el Jesús resucitado y es enviada como mensajera a los discípulos. Luego Jesús se aparece a los discípulos y les sopla el Espíritu Santo, dándoles la autoridad apostólica. El encuentro más potente es con Tomás, el incrédulo. Jesús, conociendo su corazón, lo invita a tocar las heridas de su cuerpo glorificado. Ante la evidencia, Tomás pronuncia el clímax de todo el Evangelio, la confesión que Juan ha buscado desde el capítulo 1. Señor mío y Dios mío. Juan 20:28. La deidad de Cristo es reconocida y adorada sin reservas. El Evangelio de Juan culmina con la restauración de Pedro a través de una serie de preguntas de amor. ¿Me amas? Juan 21:15 al 19. La gracia de Jesús restaura al discípulo que había negado al Maestro, dándole una nueva comisión. Con este acto, Juan nos deja el mensaje de que la fe lleva a la vida eterna, el amor lleva al servicio, y la gloria de Dios es revelada en la redención total del hombre. El Evangelio de Juan es el faro que nos guía a entender al Verbo que hizo el universo y que nos da el poder para llegar a ser hijos de Dios. Has llegado al final de esta meditación sobre el Evangelio de Juan, donde el Hijo de Dios ha sido revelado en su máxima gloria, soberanía y deidad. Hemos pasado de la eternidad del Logos a la declaración triunfal de su resurrección. Hemos visto que la fe en Él es el único camino para obtener la vida eterna. Si bien este resumen de Juan te ha sumergido en las profundidades de la teología y el corazón del Hijo de Dios, es posible que tu travesía deba comenzar con los cimientos de la historia y la monarquía. Si te has sentido cautivado por el Jesús eterno y divino de Juan, pero deseas un entendimiento más completo del contexto judío, de las promesas cumplidas y de la ley que Él vino a perfeccionar, te invitamos a retroceder y comenzar esta travesía de los evangelios desde el principio. Allí conocerás a Jesús a través de los ojos de un recaudador de impuestos judío, quien te presentará el linaje real de David, la prueba de que Jesús es el Mesías anunciado por los profetas y el establecimiento del reino de los cielos. En Mateo verás a Jesús como el gran maestro que pronuncia el sermón del monte y el soberano que da la gran comisión. Haz clic ahora en el resumen del Evangelio de Mateo y permítenos guiarte desde la genealogía real hasta la autoridad global del Mesías de Israel. Que el Señor te conceda entender el poder de su reino